Gracias. Sí, yo quisiera también ver a los hermanos también en esta actitud de poderse lanzar al ruedo, porque miren lo que dice Jesucristo. El que me confesare delante de los hombres, ¿qué hace Jesucristo? Lo confiesa delante también de él. Entonces, aquí hay un asunto que tenemos nosotros que saber. ¿Qué es lo que podemos hacer en este tiempo, hermano Ramiro? ¿Qué cree usted que es lo que nosotros podemos hacer? Lo primero, antes de confesarlo delante de los hombres, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Arrepentidos. Arrepentirme. Antes. Ya estoy arrepentido, bautizado, y estoy en este tiempo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermano Noé? Seguirlo. Seguirlo. Bueno, ¿qué más? Hermana Natalia, ¿qué? Estamos en este tiempo. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer antes de seguirlo a él, antes de estar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Creer, sí, pero antes de creer, yo tengo que hacer algo para poder construir todo. Yo tengo que, por lo menos un edificio para poderlo construir, lo primero que tienen que hacer es excavar y mandar unas muestras de tierra al laboratorio para saber si ya pueden edificar sobre eso un edificio de 20 pisos o si aguanta el terreno o no lo aguanta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Buscar la roca. Buscar la roca. Pero estamos en un problema porque hay mucha tierra y tenemos que mirar cuál es el terreno que nos sirve. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer en este tiempo, hermana Natalia? ¿Discernir los tiempos? ¿Cómo? ¿Discernir los tiempos? Esa es la palabra. Hay que discernir. Y eso es muy importante porque yo te voy a decir algo. No es lo mismo que yo esté predicando en la época, vamos a decir, de los apóstoles. Y ya los apóstoles decían que la venida de Cristo estaba ¿cómo? Sí. Cerca. Que está predicando ahora cuando realmente está ¿qué? Cerca. Entonces, para mí muy importante discernir porque eso me va a dar a mí una actitud diferente. ¿Sí me entiendes? Mira, no es lo mismo llegar a un restaurante pues vamos a decir que de 2 a 4, que saber que el movimiento comienza a qué horas, a las 6. Entonces son dos cosas diferentes. Pero si alguien dice, mira, usted venga de 2 a 4 y yo vengo por ti de 6 a 10, un ejemplo. Ah, no, usted quiere coger lo mejor. Entonces, el asunto es saber discernir el tiempo en que nosotros vivimos ahora, hermana Natalia, el tiempo. Porque sobre ese tiempo es que yo puedo edificar. Yo estoy en la universidad y alguien me dice, mira, es que la verdad ahora es que yo soy lo que yo pienso. Entonces yo tengo que aprender a discernir el tiempo. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que si la persona dice que yo soy lo que yo pienso, eso es un error gravísimo. Porque si la persona piensa que es un animal, entonces va a ser un animal, y eso es lo que se está hoy hablando de los géneros. De ahí donde uno tiene que tener en cuenta cuál es la verdad que yo tengo. Entonces, discernir el tiempo en que vivimos es muy importante porque de acuerdo al tiempo, yo hago ¿qué? Edifico mi casa. Entonces, por lo menos hay una guerra. La guerra hay que también discernir cuál es el asunto, qué es esto. Por eso Jesucristo dijo, cuando vayan a una guerra, dice, el hombre que es sabio, primero no hace las cuentas cuánto es el ejército de él y el ejército del enemigo. Y si el ejército del enemigo es 10 veces más grande, ¿qué hace el que tiene 10 veces menos el este? Dice, lo más lógico es hacer ¿qué? Enviar unos ¿qué? Diplomáticos o mensajeros de paz para ver qué podemos arreglar sin ir a la guerra, porque yo sé que la voy a perder, por lo menos no expongo a mi gente a que muera, pero puedo hacer ¿qué? De pronto un balance en el cual pues, me sale favorecido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tiempo? Discernir los tiempos. Y vamos a volver al mismo versículo de Eclesiastés 5:8. Mire, ¿cómo yo me libro del mal? Del mal, hermana Natalia, ¿cómo yo me libro del mal? Hermano Noé, hermana, ¿cómo yo me libro del mal, hermana? O sea, el mal existe en todo lado, pero ¿cómo yo me libro del mal, hermano Ramiro? Mire que hay un versículo muy bonito, hermana Marta Martínez, Dios le bendiga, hermana Irma Reyes, Dios te bendiga, hermana Franza Uribe. ¿Cómo nos libramos nosotros del mal, hermanos que están en las redes sociales? Muy importante esto. Puede leerlo, hermano, Eclesiastés 5:8, cómo nos libramos del mal y luego cómo discernimos el tiempo. Eclesiastés 5:8, ¿cómo nos dice?
Sí, opresión de pobres. No, entonces Eclesiastés, donde dice, el que guarda el mandamiento, Proverbio, ¿no es? no, Eclesiastés 7, 8 o 5, 8, vamos a mirar. Déjame, yo miro a ver. Eclesiastés. ¿No es 5, 8? No. Vamos a mirar a ver, Proverbios, Eclesiastés, ¿dónde está Eclesiastés? Búsqueme ahí en hermana el sitio, dice, el corazón del sabio discierne todos los tiempos y el juicio. 5.23 será, 5.23 o cuál será, no. 7. El corazón del sabio discierne. ¿Ah? Sí. Ya le digo la cita bíblica que se me quedó. Entonces nosotros estamos en un 8.5. Entonces invertí la cita bíblica. Vea, estoy como el piloto ese que se estrella ya. 8.5. Puede leerlo, hermano Noé, por favor. El que guarda el mandamiento no sufrirá ningún mal, y el corazón del sabio discierne el cuándo y el cómo. Discierne el cuándo y el cómo. Léalo ahora, hermano Gilmar. Mira. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Ahí haga una pausa. Mire, el que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? Mal. O sea, yo me quiero librar del mal. Vean lo sencillo que es guardar el mandamiento. Y así yo me libro de todos los males que hayan. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo dice, busquen el camino angosto, porque el camino ancho es el que lleva ¿a dónde? A la perdición. Eso es lo que predica Cristo. Y Jesucristo dice, el que oye mi palabra y las pone en práctica, yo le compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces yo guardo ese mandamiento y no voy a experimentar ¿qué? El mal. Así de sencillo. Yo guardo el mandamiento, o sea, yo guardo cualquier palabra de Cristo y yo no voy a experimentar ¿qué? El mal. Por eso es que Jesucristo dice, muy claro, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidad y echamos fuera demonios. Pero luego dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? Del mal. Porque no guardaron el mandamiento, experimentaron ¿qué? El mal. Y aquí es donde hay una cantidad de peligros que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este tiempo. Entonces, ¿cómo yo hago para librarme del mal? ¿A quién no le gusta que nos libremos del mal? A todos. Coloquemos ese mensaje en nuestra mente. Tenemos que guardar ¿qué? El mandamiento, o sea, las palabras de Cristo, en todo. Yo me voy por donde me vaya, las palabras de Cristo. Yo voy a guardar las palabras de Cristo. Ahora, la segunda parte, me gusta esa versión que dice que el corazón del sabio sabe el cuándo y el qué. Y el cómo. ¿Sí es así? Eso es bien importante, saber el cuándo y el cómo. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Hermano José, Dios le bendiga. Muy importante esto de saber el cuándo y el cómo. Porque una cosa es que a nosotros nos digan siempre. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Una cosa es que a nosotros nos digan, hermanos, tenemos que ser santos. ¿Lo dicen en las iglesias, hermana Natalia? Sí, ¿cierto? Que tenemos que ser santos. Pero nos han dicho el cómo. ¿Cómo yo consigo la santidad? Entonces dicen, no, pues apartándose del mal, apartándose de esto. Pero tiene que haber algo, que es el comienzo de la santidad. ¿Y cuál es el comienzo de la santidad según el punto de vista de Cristo, hermano Francisco? Hermano José, ¿cuál es el comienzo de la santidad según el punto de vista de Cristo? Porque recuerde que nosotros estamos con Jesucristo. Porque el corazón del sabio discierne el cómo y qué, y el cuánto. Entonces, a mí me dice, usted tiene que ser santo, pero ¿cómo? ¿Tocando el piano en la iglesia? Que está muy bien, es obvio. Cantando las alabanzas, eso está muy bien, pero ¿cómo? El cómo, hermana Ana. Según el punto de vista de Cristo, Juan 17, 17. Miremos cómo es que nosotros podemos ser santificados. Juan 17, 17. Esto es bien importante, hermana Ana Urrego,
hermana Marta Martínez y todos los demás hermanos que están conectados, la hermana El Budi, hermana Lutari, bendiciones, Dios te bendiga, y hermana Telma, Dios te bendiga, Adriana Sea, Dios te bendiga. Guardar sus mandamientos para no experimentar el mal, según Eclesiastés 8:5, ahora sí lo estoy diciendo bien. O sea, nosotros guardamos un momento para no experimentar el mal. Pero ¿cómo nosotros nos santificamos? La hermana dice, guardar sus mandamientos. Eso es para no experimentar mal. Pero según el punto de vista de Cristo, nosotros nos santificamos ¿cómo? Mire lo que nos dice acá. Exactamente. Léalo, por favor. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Está en tinta roja, o sea que lo dijo Cristo. Si usted lee en toda la porción, en la Biblia que está leyendo el hermano Noé, no la tiene. Bueno, ok. Esto es bien importante, hermana Natalia y hermano Francisco, que nosotros entendamos que la santificación viene por ausencia de ¿qué? De la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, el cristiano tiene que tener mucho en cuenta esto. Porque es que uno, y más el hispano, es muy dado a mentir. ¿Sí me entiendes? Nosotros estamos, o sea, y más, bueno, todos los hispanos somos así. Entonces, lo que pasa es que nosotros cuando llegamos al camino del Señor tenemos que comenzar a decir las cosas como son. Entonces, yo a veces he tenido que parar y decir, realmente no me acuerdo bien cómo fue que yo viví esa situación y todo, para no llegar a ¿qué? A mentir. Pero una persona puede de pronto ir estar en la casa y alguien lo llama y, hermano, mire que o tiene un negocio, vamos a decir, porque a veces se mienten los negocios, ¿o no? Entonces nosotros como cristianos ya no podemos mentir para poder adquirir ¿qué? La santidad. Entonces, mire que necesito que me haga una orden esta y esta, y le puede contestar la persona, mire, yo ahorita voy manejando, y resulta que no va manejando. Y son cosas sencillas. Eso lo tenemos que corregir, hermanos, porque el asunto es que nos queremos ir ¿con quién? Con el Señor. Entonces, por eso le estaba diciendo, ¿qué es lo que hay que discernir en todo momento? El tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Que la venida de Cristo está ¿qué? A las puertas. Mire lo que dijo Cristo. Cuando usted oigan esto y esto, entender que el Señor está ¿qué? A las puertas. Todo está pasando. Estamos como Sodoma y Gomorra y estamos como en los días de Noé. Todo está pasando lo mismo. Entonces, el asunto es santificarnos. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia, hermano Noé? Nadie verá a quién, al Señor. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que entender que con la verdad es que nos santificamos. Amén. ¿Ese es el qué? El cómo. Ese es el cómo. Lea nuevamente el versículo de Eclesiastés 8:5. El que guarda los mandamientos es librado ¿de qué? Del mal. Pero el corazón del sabio discierne el cómo y ¿cuál es el otro, hermana Ana? Y el cuándo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces aquí nosotros entendemos cómo nosotros nos santificamos. Entonces el corazón del sabio discierne ¿qué? Los tiempos. Y en el tiempo está ¿qué? El cómo y el cuándo. Y también discierne el juicio. Puede leerlo nuevamente, hermano Noé. El que guarda el mandamiento no sufrirá ningún mal, y el corazón del sabio discierne el cuándo y el cómo. Es el cómo y el cuándo. En la otra versión dice discierne los tiempos, porque en los tiempos es que está el cómo y el cuándo. Y luego dice y el juicio. Entonces hemos llegado a esta parte que es muy importante. ¿Qué debe de pedir, vamos a decir, cualquier hombre que va a tener un cargo en algo? Vamos a decir, tanto secular como espiritual. ¿Qué debería de pedir una persona que va a, por decir, a ser pastor? ¿Qué debería de pedir un hermano que quiere ser, digamos, presidente de jóvenes? Vamos a hablar así. ¿O qué debería de pedir aquella persona que va a ser maestra de escuela dominical? ¿Qué es lo que debería de pedir cualquier persona que quiera estar en línea con Dios? Hermano Gilmar. Sabiduría. Sabiduría. ¿Qué dice hermano Noé? ¿Qué dice hermana Natalia? ¿Qué debería de pedir? ¿Usted me entiende bien el español o estoy muy rápido? Un poquito rápido. Ok. ¿Qué debería de pedir cualquier hermano en la iglesia a Dios
por sobre todas las cosas que lo rodean, o sea, la añadidura. Hay una añadidura que yo debo de pedir, porque para yo poder enfocarme en las cosas de Dios, yo tengo que tener algo antes. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero aquí iluminar todo este salón, pues primero tengo que tener pues la electricidad y los bombillos. Entonces, para yo poder escudriñar la Biblia, tengo que tener antes que es que la sabiduría. La sabiduría, el discernimiento. Pero mire, muy importante, él tocó una palabra que viene después de lo que yo voy a pedir. Porque antes del discernimiento está ¿qué? El corazón sabio, o sea, la sabiduría. Primera Reyes 3:9, que nos dice qué es lo que debemos de pedir nosotros. Esto es el ejemplo del rey Salomón. Puede leerlo, hermano Gilmar. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da sabiduría a tu siervo para poder gobernar a tu pueblo, primero. Y segundo, para poder discernir en qué. Lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que está faltando en el mundo de hoy. Vamos a tratar a ver que me dice que hay una mal señal, pero bueno, quiero decirle a todos que en este tiempo eso es lo que falta, discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo yo hago para discernir entre lo bueno y lo malo? Hermano Noé, ¿cómo yo hago para discernir entre lo bueno y lo malo? Porque hoy en día a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No, de verdad sí está. Por lo menos alguien está en el estudio y alguien le pregunta, ¿y usted de qué género es? Yo soy masculino. Entonces, no, pero usted debe tener algún género. Y entonces, no, pues, ¿cómo así que cuál género? Yo sí, porque yo soy género, vamos a decir, de tantos, hay como 100 y pico de géneros ahora. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de saber discernir entre lo malo y qué, y lo bueno. Entonces, yo tengo que irme por la Biblia. Recuerde que nuestro disco duro principal es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, los hace ¿qué? Varón y hembra. Sexo, femenino y masculino. Pero el género lo hace con las semillas, con los animales y Jesucristo. Cuando una persona se le daña la cabeza, le dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, todos los géneros que hayan en los seres humanos solamente salen ¿con qué? Con ayuno y oración. Siempre he dicho esto, que algunas personas, es algo muy impactante, pero me gusta decirlo. En Francia hay una mujer que se cree que es un caballo. Y ella dice, yo soy un caballo atrapado en un cuerpo de mujer. Y ha demandado al gobierno de Francia, la parte de la salud, ha demandado escúcheme bien, para que le quiten los pies y les pongan las pezuñas del caballo. Yo estaba dándole ese ejemplo a alguien que es diferente, a un homosexual, y el homosexual se agarraba la cabeza y me decía a mí, esa sí está más loca que yo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que esa persona está pensando de esa manera porque no tiene el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Entonces, yo no puedo que porque un pensamiento me llega a mi mente, yo soy lo que yo pienso. No, porque ahí es donde viene el problema. Yo soy el ser y el todo están muy unidos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando yo hablo del yo soy, del ser, entra la parte biológica mía. La parte biológica. Y el pensamiento ya es diferente. Ana Sandra, Dios le bendiga. Por eso es muy importante que nosotros entendamos eso, porque hoy en día la verdad se ha detenido. ¿En dónde? En la plaza. En la plaza, dice. La verdad fue detenida en la plaza. La justicia se puso lejos. El derecho
se retiró. La verdad tropezó en la plaza. La equidad no pudo llegar. Y el que se apartó del mal fue puesto en ¿dónde? En prisión. En prisión. Yo quiero que entiendan ese versículo de Isaías 59:14, porque esto es lo que es de discernir el cuándo y el cómo en el juicio. Y en Isaías 59:14, hermanos, yo quiero que todos estén en esto. Adriana Sea, Dios te bendiga. Hermana Francia Uribe, espero que la señal ya esté bien. Y mire lo que nos dice aquí en Isaías 59:14. Y el derecho se retiró. ¿Qué es el derecho? El derecho nace o es el efecto de una ley. De una ley. Hacen una ley, voy a poner un ejemplo, hace una ley acá en los Estados Unidos que todos los que han llegado antes del 2015, según la ley de Ronald Reagan, pueden sacar sus documentos y la aprueban. Esa ley da un derecho para que todos los que llegaron antes del 2015 tengan ¿qué? Sus documentos. Entonces, la ley, el efecto de la ley da un derecho. Pero además de que da un derecho, da una libertad. ¿Ya? Pero la libertad que da el derecho no puede atropellar la libertad del otro. Por eso en el aborto no hay un discernimiento del juicio. Por eso el corazón del sabio discierne no solamente los tiempos en el cómo y el dónde, sino también discierne el juicio. El corazón del sabio discierne el juicio. En el aborto, la mujer con su cuerpo puede hacer ¿qué? En su derecho, lo que ella quiera. Pero el ser que tiene dentro ya es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque la Biblia dice, voy a ir a la Biblia y luego voy a lo científico. La Biblia dice que hay alegría en la noche que se dijo, varón es ¿qué? Concebido. Desde la concepción ya es un ser. Y ese ser es el que lo distingue ya de todos. Por eso ese ser tiene también un derecho ¿qué? Porque tiene vida, tiene un derecho a la vida. Entonces yo no puedo llevar mi capricho que yo puedo hacer con mi cuerpo y decir ese cuerpo también es mío. No, porque es un ser diferente con un ADN diferente. Es otra persona, es un ADN diferente. Ahí es donde el corazón del sabio tiene que discernir el juicio y decir, si usted comete eso, es un crimen. Por eso es que los jueces de la Corte Suprema derogaron esa ley que llevaba ¿cuántos años? 50 años. Y colocaron que no es permitido el aborto. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta las palabras de Cristo. ¿Cómo yo voy a discernir eso en este tiempo? Por eso es que dice, ¿y el derecho qué? Se retiró. Pero este derecho se retira, ¿por qué? Lea el versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el labrar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. ¿Sabe cómo están diciendo los que son pro aborto? ¿Sabe qué están diciendo? Una interrupción. Decir que hacer el aborto es una interrupción es una mentira. ¿Por qué? Porque yo interrumpo, voy a hacer una interrupción en esta reunión. Dame un momentico que voy a ir aquí al lado y ya regreso. Eso es una interrupción. Pero continúa la reunión. Pero el aborto no es una interrupción. No puede continuar. No puede continuar. Entonces, desde ahí está que la palabra de mentira. ¿Por qué tienen que usar la palabra interrupción si eso es una mentira? Por eso yo les dije desde el comienzo, ¿qué es lo que nosotros debemos de discernir en este tiempo, hermano Noé? El tiempo que estamos viviendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar la sabiduría que Dios nos ha dado para hablar tanto a nivel de sabiduría por parte de Dios como a nivel científico también. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil y por eso la Biblia dice, de los días desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Pero ya Dios triunfó sobre todas las fuerzas del mal.
pero ese mal todavía fue lanzado aquí a la tierra. Y si usted no está protegido con el escudo de la fe, que el escudo de la fe es el efecto de oír qué, hermano Noé. La fe viene por oír qué. Entonces el efecto de la palabra de Cristo es el escudo. Si yo no tengo la verdad de Cristo, yo no puedo apagar ningún dardo de fuego del enemigo. Y la manera más fácil de vencer al enemigo, ¿sabe qué es? Que usted pueda despedazarlo cuando está hablando. Por eso esta enseñanza de hoy es el discernimiento que debemos de tener los hijos de Dios. Que cuando tú hables sea una autoridad hablando y nadie, aunque no esté de acuerdo, le tocó quedarse ¿qué? Callado. Entonces nosotros aquí es donde tenemos que comenzar, porque aquí es donde comienza. ¿Quién es el que diseñó la creación del ser humano? Dios. Fue el que hizo el ADN. Dios fue el que lo diseñó. El hombre lo descubrió y ahorita lo tiene en un ¿cómo se dice? Un hard drive de 5 horas. Está todo el ADN del hombre. Pero nosotros tenemos que entender esto. Por eso es que aquí es donde dice, y proferir de corazón palabra de mentira. Cuando se profiere, cuando la persona habla palabra de mentira, el derecho se retira. ¿Qué más sucede con la palabra de mentira? La justicia se va lejos. No puede obrar la justicia. ¿Qué más? Porque la verdad tropezó ¿en dónde? En la plaza. Donde estaba toda la gente tropezó la verdad. ¿Y qué más sigue diciendo? Y la equidad no pudo llegar. ¿Qué es la equidad? Equidad es una palabra que se parece a igualdad, pero no es lo mismo. La igualdad es para ayudar a las personas. Y la equidad es para, escúcheme bien, para que cada uno pueda recibir algo conforme a qué? A su capacidad. Por eso el rey Salomón pidió sabiduría para gobernar una nación y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí es donde, por eso Jesucristo mismo dice, ¿ya? Yo he venido para juicio. Para aquel que dice que las sabe todas, pues no las sabe y está ¿qué? Ciego. Y para aquel que dice que no ve, entonces yo le voy a decir cómo es para que vea realmente y se salve. Este es el tiempo que estamos viviendo, hermano Noé. Un tiempo muy, muy peligroso donde tú tienes que aprender a manejar la espada del Espíritu, adquirir la fe, rodearse de un escudo que no es igual que el escudo físico. El escudo de Dios nos guarda 360 grados, tanto frente como atrás, como arriba, como abajo. Y tiene la capacidad de apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la equidad no pudo llegar y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto ¿en dónde? En prisión. Ahora viene la segunda pregunta. Si la lengua habla cosas inicuas, ¿qué puede hacer el paladar? Voy a poner un ejemplo. Usted sabe que para yo darme cuenta de que es una mentira en mi mente, tengo que confrontarlo con la verdad, ¿ya? Pero ahí está, para yo confrontarlo con la verdad, está lo que es el discernimiento. Y tengo que tener conocimiento de la verdad. Entonces, el que escribió este versículo dice, si una persona habla iniquidad, ¿en dónde estaría dentro de la lengua el que distingue las cosas? Y usted sabe que lo que distingue es el gusto, ¿cierto? Uno dice, ¿está salado o está simple? O está esto, eso. Entonces, si la lengua habla mentiras e iniquidad, él explica, dice, entonces el paladar, ¿qué hace? Saborear la maldad. ¿Cómo? Saborear la maldad. Saborear la maldad. Estoy de acuerdo a que, pero si habla iniquidad, entonces el paladar tiene que hacer algo y vamos a ir al libro de Job 6:30. Job 6:30. Muy importante esto.
vamos a hacer algo porque... Sí, pero ahorita yo me conecto por otro lado porque cuando yo hablo así, a ver, uno no sabe cómo están funcionando las redes, entonces lo tratan a uno de desconectar. ¿Ya? Pero nos vamos a ir por otra red mientras se me encuentran. Ya yo estoy por otro lado. Dame un segundito. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Una pequeña interrupción, pero ya volvimos nuevamente. Es muy importante todo esto que yo le estoy diciendo porque nadie podrá decir un no contra alguien que se exprese de una manera con sabiduría. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener la firmeza de enfrentar las cosas como son. Y en el libro de Job 6:30, como nos dice el hermano Gilmar, si la lengua habla cosas inicuas, ¿qué puede hacer el paladar? ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Es una metáfora muy bonita, porque usted con el paladar puede degustar todas las cosas, puede decir está salado, está agrio, está esto, está tal cosa, puede distinguir. Pero si usted no tiene esa, está fallando, porque hay una enfermedad o lo que sea, entonces ahí es donde no. Entonces aquí es donde viene. ¿Cómo nosotros podemos discernir? Con un corazón como sabio. Sabio, el corazón sabio. Y esa sabiduría viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué debemos de hacer entre lo santo y lo profano, hermano José? ¿Cuál sería la acción de poder yo decir esto es esto y esto es esto? ¿Cuál sería esa acción que hay en mí? Entre lo santo y lo profano hay una acción. Justicia. Discernimiento, hermano Noé. ¿Qué puedo hacer yo entre lo santo y lo profano? Para yo poder tener esa sabiduría de decir, pum, 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 ya. Hermano Ramiro, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer entre lo limpio y lo no limpio? Porque hay niveles de análisis, ¿ya? A mí me dicen, esto se ve limpio, y yo veo la mesa limpia, pero, ¿qué dice hermana que usa detergente y todo? A veces se ve limpio y no está limpio, ¿cierto? Entonces es un grado diferente. Y entre lo santo y lo profano también es un grado diferente para discernir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entre lo santo y lo profano? Y entre lo limpio y lo no limpio, porque son dos acciones diferentes. Por eso es importante todas estas enseñanzas bíblicas. Porque de esa manera nosotros agudizamos nuestro pensamiento y podemos. Mire, algo fácil es diferenciar entre lo santo y lo profano. Fácil. Yo llego a la iglesia de la 35, ya sé, una iglesia. Y lo profano, facilito. Pero entre lo limpio y lo no limpio es más difícil. Una piscina se puede ver limpia, hermano, y está, ¿qué? Llena, está peligrosa, vamos a decirlo. Y no se puede, visualmente no se puede saber. Toca usar unos, ¿qué? Químicos para saber si está limpia. Entonces, ahí es donde yo quiero saber. ¿Qué usamos nosotros dentro de todo el ambiente para nosotros hacer, discernir o hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer entre lo santo y lo profano? ¿Y qué es lo que yo debo de hacer entre lo limpio y lo no limpio? Ezequiel 4, 44, 23. Tener conocimiento. Tener conocimiento, pero aquí es donde hay un asunto bien importante. 44, 23. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Dos cosas. Ezequiel 44, 23. Por eso, hermanos, es muy importante que ustedes, esto ya,
Usted llega a un lugar, no, a esto no se parece nada a las cosas de Dios, a una iglesia. Y ya mismo distingue, hace diferencia. Pero entre lo limpio y lo no limpio es más difícil. Mire lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, hermano? 44:23, hermano Gilmar. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, entre lo limpio y no lo limpio hay que ¿qué? Que discernir. Y en lo otro hay que hacer ¿qué? Diferencias. El corazón del sabio discierne ¿qué? Los tiempos y el juicio. Pero hay que hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Y hay que discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, es más difícil. Por eso, ¿cómo tenemos nosotros que discernir cuando cuando Satanás se disfraza como ángel de luz? Yo miro un ángel de luz y miro a Satanás disfrazado. Oye, se parecen. Por eso muchos han sido engañados. En el mundo espiritual hay un engaño tremendo. Y aquí a nivel físico también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahí donde toca discernir. Ahora, ¿qué debemos de hacer entre la mano derecha y la mano izquierda? Porque usted sabe que Jesucristo le dijo, cuando des ofrenda, no sepa tu mano derecha lo que hace que la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entre la mano derecha y la mano izquierda? Jonás 4:11. Jonás 4:11. Vamos, si es hacer diferencia o discernir también. Jonás 4:11. Ya vamos a terminar. Me quedan 7 minutos. ¿Qué dice, hermano Gilmar? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Que no saben qué? Discernir entre su mano derecha y su mano ¿qué? Izquierda. Por eso Jesucristo dice, cuando tú des ofrenda, no sepa lo que hace tu mano ¿qué? Derecha. ¿Qué significa eso? Que hay que saber discernir para dar ¿qué? Ofrenda. Nunca nosotros podemos dar ofrenda creando un interés, sino eso es algo voluntario para que sea de parte de ¿qué? De corazón y de Dios. Entonces, a eso pero usted oye predicadores, yo oía un predicador que decía, mire, si usted viene aquí a pedir algo, si usted no está al día con todo, no le da, el Señor no le contesta su crédito. Dios no funciona así. Porque yo le voy a decir algo. Los 4,000, cuando Jesucristo multiplicó los peces y los panes, ¿ellos le habían dado alguna ofrenda a Jesucristo antes de eso? No. Jesucristo hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso que dice este pastor es muy verdadero, pero ¿en lo qué? En lo relativo. Yo voy al banco y si no tengo al día el puntaje de mis puntos bien, pues no me dan el crédito. Eso es correcto. Pero no podemos nosotros trasladar lo espiritual, lo material a lo espiritual, es muy diferente. Vamos a ir mirando más cosas. Eso está ahora. ¿Qué debemos de hacer entre el justo y el malo? Yo veo un justo y veo un malo. Por eso la sabiduría que pidió Salomón era para gobernar al pueblo y para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero yo veo un justo y veo un malo. En lo relativo hay una manera y en lo absoluto también hay una manera. Vamos a mirar Malaquías 3:18. Por eso la pregunta era, ¿qué tenemos que analizar en este tiempo, hermano Noé y hermana Natalia? Exactamente toda esta sabiduría. Por eso cuando la persona conoce eso, ya sabe. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a un zoológico que es de solamente serpientes, que porque me gustan las serpientes, pero no tengo conocimiento de las serpientes. Pero al lado mío va uno que es un especialista en serpientes. Y me dice, tenga esta serpiente. No, porque me va a poner veneno. No, esta no tiene veneno. Pero él me puede decir eso, ¿por qué? Por un previo conocimiento. Pero resulta, y me trae otra, y esa parece que esa no es venenosa. Vea qué color es tan... Esa es la más peligrosa. Todo es ¿por qué? Por conocimiento. Entonces,
¿Cómo debo yo qué debo yo de hacer entre el justo y el malo? Puede leerlo Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí la combinación de las dos ya no es una sola. ¿Sí nota? Aquí la combinación. Entonces podéis discernir ¿qué? Entre el justo y el malo. La diferencia. Aquí es doble examen, pum y pum. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar tanto al justo, escúchame bien, como al malo por su apariencia. Que esa sería hacer la diferencia. Yo puedo, ahí tengo que discernir ¿qué? La diferencia. Tanto el justo como el malo. Como el justo como el malo. Entonces lo que yo tengo que hacer es discernir la diferencia. ¿Qué es lo que debemos de hacer entre el justo y el malo? Discernir la diferencia. Porque le voy a decir algo. Si yo veo, mire lo que pasó a los apóstoles, les pasó eso. Los apóstoles llegaron y miraron a Jesucristo hablando ¿con quién? Con la mujer samaritana. Y dice que se admiraron, porque eso no era cortés. ¿Y eso por qué está él hablando con una mujer? Eso está. Y entonces, ellos vieron la apariencia, ¿sí me entiende? Pero no podían jugar por la apariencia. Tenían que hacer un juicio diferente. Discernir la diferencia entre Jesucristo, que estaba hablando con una mujer, como otro hombre que habla con la misma mujer samaritana. Y eso nos toca a nosotros hacer cuando vamos en este mundo. Por eso Jesucristo es muy sabio y dice, no juzguéis según qué. Las apariencias, Juan 7:24. Ahora, ¿qué debemos hacer en el que sirve a Dios y el que no le sirve? Está ahí mismo, en el 3:18, léalo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Óyeme, usted puede ver una persona sirviendo a Dios, pero usted tiene que aprender, porque hay unos que parecen que sirven a Dios, pero no sirven a quién. Los hay, hermano, en este tiempo los hay. Sirven al hombre. Y no solamente sirven al hombre, hay ministros de qué, De justicia. que se disfrazan como ministros de justicia y le están sirviendo a Satanás. Entonces, por eso yo les digo, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en este tiempo? Aprender a diferenciar, luego aprender a discernir y luego combinar las dos, a discernir la diferencia. Esto es lo último que se hace. Ahora, viene la otra parte. ¿Qué debo de hacer con las cosas que son del Espíritu de Dios para entenderlas, hermano Noé? ¿Qué debo de hacer con las cosas de Dios que son del Espíritu de Dios para entenderlas, hermana Sandra? Porque aquí es donde nosotros tenemos dos maneras de discernir lo relativo y lo absoluto. Yo discierno las cosas acá, eso es con lo relativo, pero ¿cómo yo discierno las cosas de Dios a nivel espiritual, a nivel absoluto? O sea, en otras palabras, hoy le estoy diciendo, mire, van al campo de batalla, pero pónganse todos estos trajes, porque cuando usted ve el terreno así, que se ve como muy suave, no sea que sea arenas ¿qué? Movedizas, o no sea que sea un ¿qué? Un pantano, o no sea que sea ¿qué? Otra cosa. Entonces, hoy le estoy diciendo, ustedes son hijos de Dios. Y Cristo le dice a los apóstoles, mire, yo los envío a ustedes por todo el mundo, como en medio de ¿qué? De lobos. Ovejas en medio de lobos. Entonces, imagínense el peligro que tenemos, hermano Noé. Y Cristo dice, mire, yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? Del ojo. Y entonces Cristo dice, mire, sean prudentes como ¿qué? Como serpientes. ¿Por qué utiliza la palabra serpiente de prudencia? Porque la serpiente es prudente para no recibir el daño, pero es muy astuta para hacer el daño. Entonces Cristo le pone, sea usted prudente para que usted no haga nunca el daño a nadie. Y sea sencillo como ¿qué? Una paloma. O sea, en otras palabras, ¿quién como mi siervo, que todo lo ve, pero es ciego?
que todo lo oye, pero es sordo. ¿Y por amor a qué? A la justicia, porque nosotros estamos con la justicia del Evangelio, que es el perdón continuo. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. ¿Qué más? No condenéis y no seréis ¿qué? Condenados. Entonces, ¿qué debemos de hacer con las cosas del Espíritu de Dios para entenderlas, hermano Noé? 1 Corintios 2:14. Mire lo que hay que hacerlas. Hermano, puede leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir, ahora aparece otra. Ahora ya completamos todo el juego de bisturí. Primero era el juego, un bisturí que era hacer diferencia. Luego el otro que era otro bisturí que es discernir. Ahora viene otro que es completo. Hay que discernir la diferencia. Y ahora hay que discernir que otro bisturí, espiritualmente. Porque si no discernimos espiritualmente, no podemos entender lo que es de quién, de Dios. O sea, no hay manera de que usted pueda entender lo de Dios discerniéndolo con homilética y hermenéutica, o eso, sino espiritualmente. Esas ciencias de homilética, hermenéutica, teología o la exégesis son muy buenas en el campo secular y vamos a decir en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros no podemos discernir las cosas de esa manera, sino espiritualmente. ¿Y cómo yo discierno espiritualmente, hermana Natalia? Aquí es donde yo tengo que decir, porque yo tengo que tener una herramienta espiritualmente. ¿Cómo las discierno? Con espíritu de ¿y de qué más? De revelación. Efesios 1:17. Miren lo que dice, Efesios 1:17. Muy importante todo esto, hermanos, hermana Luz Dari, muy importante. Yo pediría sabiduría, amén. Estamos conectados, amén, ok. Mire lo que nos dice, llevamos 47 minutos. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, dice Pablo, yo oro por todos ustedes, hermanos, allá en Éfeso, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, escúcheme bien, y de revelación. ¿Y en qué conocimiento? En el conocimiento de Jesucristo, que llama ¿qué? Evangelio. Entonces, dos herramientas que necesitamos: sabiduría y revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo. Pero yo tengo que, con esas dos herramientas que yo adquiero, voy a decirlo así, ese bisturí para discernir espiritualmente. Yo no puedo discernir espiritualmente sino con estos dos ingredientes: sabiduría y revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo. Entonces alumbra mis ojos del entendimiento. Lea el 18, mire cómo dice, alumbrando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento. Usted sabe que una persona que es ciego, pues no puede ver. Pero el entendimiento tiene ojos, sí. Nuestro cuerpo espiritual, sí. Y cuando es alumbrado esos ojos del entendimiento para poder discernir lo espiritual, cuando nosotros tenemos estos dos ingredientes, espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Jesucristo, te alumbra nuestros ojos del entendimiento. En otras palabras, yo lo estoy viendo a todos ustedes por fe en el mundo espiritual, que ahora saben utilizar estas herramientas, que ahora ustedes no van a comer entero donde estén, pero no se les olvide la enseñanza, porque es que usted tiene que saber que para discernir entre lo limpio y lo no limpio necesitamos ¿qué? Hacer diferencia o discernir, hermano. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Discernir. Y para mirar y distinguir entre lo santo y lo profano, ¿qué tenemos que hacer? Hacer diferencia. Esas son las herramientas que Dios nos da. Entonces, resulta que yo llego a una conferencia
y yo no conozco el corazón de nadie. Pero mi jefe sí lo conoce. Pero resulta que yo no puedo, yo miro y yo por la apariencia no puedo juzgar. Pero yo tengo que mirar a todos y tengo que dar una palabra. ¿Cómo yo voy a discernir el corazón de esa persona? ¿Cómo voy a discernir los pensamientos de esa persona? Y yo estoy en una conferencia. Yo no puedo decirle, mire, usted es esto y esto. No. ¿Usted ha pensado esto y esto? No, yo no puedo decir eso. Entonces, ¿cómo yo voy a, en una conferencia, cómo yo voy a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Hermano Gilmar, Hebreos 4:12. Mire lo bonito cómo se discierne. Por eso usted no se ha pasado que usted llega a una iglesia y usted dice, óyeme, ese pastor me predicó, parece que sabía toda mi vida. ¿Sí les ha pasado eso? Hebreos 4:12 dice, ese pastor, y se queda mirando, ¿no sería que usted le comentó algo al pastor? No, yo no le he dicho nada. ¿Cómo dice mi Hebreos 4:12, ¿cómo nos dice hermano Gilmar? Mire lo bonito que dice ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la palabra que yo predico, las palabras de Cristo, discierne todo eso. Hay un versículo que a mí me pone muy triste en la Biblia y lo dice Cristo, pero me pone muy triste porque amo a mi prójimo. Pero es una palabra que Cristo le dice a una iglesia, que lo vimos el martes y yo quiero que ustedes lo lean hoy, que es en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 18, es la iglesia de Tiatira. Y yo quiero que en esta hermana Francia dice, amén, tuve que cambiarme de la red porque algo estaba pasando, no sé, tuve que irme por otra red de internet. Aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, o sea, es Jesucristo. Y esta es una iglesia que es simbólica, que dice está en Tiatira. Fue una de las iglesias de las que estuvo predicando ¿quién? El apóstol Pablo, en su viaje de misioneros. Y dice Jesucristo, yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, una iglesia de trabajo. Tiene el visto bueno de Cristo. Trabaja. Tiene obras. Tiene amor, tiene fe y servicio, y tiene paciencia. Pero una persona que tiene todo esto, ¿podía fallarle al Señor? ¿Cierto que es muy difícil que le falle? Porque la paciencia es lo más difícil en nosotros. Pero le puede fallar y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, óyeme, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a qué? A los ídolos. A fornicar. No es una fornicación física. Pero fornicar es que está tomando otras cosas que no pertenecen ¿a quién? Al Evangelio. Voy a poner un ejemplo. Si yo llego a una iglesia, en la iglesia me dicen, hermano, es muy importante que usted entienda que está el control mental. Y el control mental funciona de esta y esta manera. Y entonces comenzamos a utilizar el control mental y no ¿qué? Y no la oración y decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad y ¿qué? Y no la mía. Y el control mental es un arma, por el lado del esoterismo, que usted hace que sucedan las cosas de acuerdo a ¿qué? A tu voluntad. Y se mezcla. Y el hermano comienza a funcionar de esa manera dentro de la iglesia porque le enseñaron así. Comienza a fornicar. ¿Sí me entiendes? Y ese es el problema que tenemos. Una iglesia que tiene
obras, que tiene amor, que tiene fe, servicio y paciencia, pero que en la mente del que está dirigiendo, o en esa iglesia, los que dirigen o los que sirven a Dios, están usando algo que no pertenece al que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y entonces, mire lo que dice, han cogido ídolos espirituales y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Cuando se está con otra persona que no está dentro de qué, que es una persona soltera y está teniendo sexo como si fuera casado. Eso es fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Ya? O sea, que comienzan a practicar esas cosas dentro. Si no se arrepienten de las obras de ella, Y estos versículos todos me ponen a mí muy triste, porque dice, y a sus hijos heriré ¿de qué? De muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, mire, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras ¿qué? Vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en esa iglesia de Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿quién? De Satanás. Yo digo, no os impondré otra carga. Entonces aquí está lo que es el esoterismo que se mete en las iglesias. ¿Y por falta de qué? De no tener todo ese gremio que yo les presenté, todas esas herramientas para poder hacer diferencia, para discernir la diferencia y para discernir ¿qué? Espiritualmente. La palabra de Cristo en esta conferencia es la que discierne, traspasa el corazón, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Solamente las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Cuando yo me entrego totalmente a lo que es a Cristo, a servirle a Cristo, yo tengo que tener un cuidado. Yo puedo tener amor, puedo tener fe, tener servicio y tener paciencia y tener obras mejores que las primeras, pero en mis pensamientos tengo que tener mucho cuidado. Hay un versículo que dice, tal es el pensamiento de él, tal es ¿qué? Su corazón. Proverbios 17:30 o 17:20, vamos a mirar. Proverbios, vamos a mirar, para que ustedes se den cuenta cómo es todo esto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos en un tiempo muy peligroso, muy peligroso. Vamos a ver, 17. ¿Cómo es eso? Búsquelo, hermano Gilman. Tal es el pensamiento de él, tal es su corazón. Esto es una parte, hermanos, que yo quiero que todos tengamos, y vamos a terminar ya porque me pasé 15 minutos. Entonces, hermanos... Proverbios 23:7. ¿23 qué? No. Esto es una parte que yo quiero que todos, mire, esta enseñanza bíblica hasta yo la podría repetir, créamelo. ¿Por qué es tan importante en este tiempo que nosotros entendamos esto? Mira, puede venir una persona a una conferencia, puede llegar a una iglesia y usted no puede juzgarla por la apariencia. Eso dice Cristo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad ¿con qué? ¿Con justo qué? Con justo juicio. 23:7. 23:7, muy bien, 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire lo que dice. Pues yo le dije eso, ¿no? 23:7 ese es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Entonces, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso no falla, hermano Francisco.
El pensamiento que hay en el hombre es el que uno tiene que tener. Por eso hay un coro que dice, mi pensamiento eres ¿qué? Eres tú, Señor. Y eso es lo que tiene que estar en nosotros. Porque cualquier otro pensamiento hace que la persona sea de acuerdo al pensamiento. Entonces Jesucristo dice, mire, yo escudriño la mente y el corazón. Y como ya se llega el tiempo final, ahí es donde Jesucristo dice, porque cuando está en Apocalipsis ya estamos en la última semana. ¿Qué significa en la última semana? Que comienza una parte en el cual Dios se cumple lo que dice en Primera de Pedro, vamos a buscar eso, 4:17. Mire lo que se cumple esto. Porque en el tiempo de la gracia Dios perdona todo. Y sigue perdonando. Pero cuando llega ya en 1 de Pedro 4:17, léalo, hermano Gilmar, por favor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿De modo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces hay un juicio que comienza primero ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y eso está verídico. Y eso es para que esa persona ¿qué? Se salve. Pero si el infiel y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Dice el apóstol Pedro. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener todas estas herramientas a nivel de nuestro conocimiento para poder ¿qué? Ir avanzando de una manera contundente en este mundo y nuestra vida espiritual vaya ¿qué? Ascendiendo. Bienvenidos, hermanos, a esto de lo que es el discernimiento y las herramientas que hoy Dios nos ha entregado para que nosotros podamos llevar una vida aquí, como dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero sobrellevad mi yugo. ¿Y mi yugo cómo es? Dice Cristo, es ligero y es fácil. Pero cuando es ligero y fácil el yugo del Señor, hermano, no es. Porque es que hay donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde de qué? De corazón. Sobrellevad, dice, mi yugo, que es fácil y ligero. Pero es fácil y ligero cuando nosotros somos ¿qué? Humildes y mansos de corazón. Es fácil. Pero si usted se quiere hacer una persona fuerte y contundente, que yo no sé qué, olvídate que ese yugo es difícil. Por eso dice la Biblia, con la vara que tú midieres serás ¿qué? Y con ventaja. Por eso se hace difícil el camino del Señor para esa persona. Entonces, vemos, pero no vemos. Oímos, pero no escuchamos. ¿Por amor a qué? A la justicia. Isaías 42:19. Por amor a esa justicia del Evangelio, que no apagamos el pábilo que humeare, que no quebramos esa caña que está vencida, sino que cumplimos la ley de Cristo, que es ¿cómo? Llevando las cargas los unos de los otros, así cumplir ¿cuál ley? La ley de Cristo. A nadie ponemos en disciplina, porque la disciplina no ayuda en nada a nadie, es un castigo. Cristo no puso en disciplina ni a Pedro cuando lo negó 3 veces. Cristo no puso en disciplina ni a Judas Iscariote que lo negó, que lo entregó. Y si mi jefe no pone a nadie en disciplina, vamos a decir, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, oigamos el mandamiento para que nos libre ¿de qué? Del mal. Porque cuando comience el tiempo final, entonces Jesucristo va a decir, mire, yo lo estuve observando y le dije, no haga esas prácticas. Y comenzó a practicar algo que yo te había dicho, ahora tengo que juzgarte. No esperemos que llegue ese día, sino que lo hagamos ahora con temor y reverencia, como dice
el mismo rey David. Todos bienvenidos y utilicen estas herramientas, hermanos, para el bien de nuestro futuro, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de llevar una vida con excelencia en el Señor. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y presento a todos los hermanos que están aquí en las redes sociales y presento también a los hermanos que están en esta sala de conferencia, el hermano Ramiro, la hermana Ana, el hermano Noé, la hermana Natalia, la hermana Sandra, el hermano José, el hermano Francisco, a Mateito, al hermano Gilmar, y me presento yo ante ti, Señor. Todos nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos. Santifícanos por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, pensamientos y aún, Señor, las intenciones de nuestros pensamientos, santifícalos con tu verdad, para que seamos hallados irreprensibles en tu venida como el relámpago. En esta venida, cuando tú vas a enviar tus ángeles con voz de trompeta a juntar tus escogidos desde un extremo del cielo al otro extremo del cielo. Señor, yo sé que tú eres fiel y que esa buena obra que comenzó en nosotros la vas a terminar de perfeccionar. Separado de ti, nadie, ni yo ni nadie podemos hacer nada. Pero Señor, por eso dirigimos esta oración para que tú hagas esa bonita obra que empezaste en nosotros, la termine de perfeccionar. Y la fe que yo tengo, Señor, es que tú lo harás. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. No se le olviden que Jesucristo nos envía como ovejas en medio de qué? De lobos. Ese es el mundo. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.